el ciclo de un proyecto de obra es tener en cuenta por qué lo hablamos como ciclo y no como un proceso donde ustedes dicen se inicia con una idea que es el estudio que voy a hacer, el primer puntapié que va a dar inicio a esto. ¿Por qué lo hacemos en forma cíclica? En realidad, esto lo hemos visto un poquito cuando vimos la industrialización de la construcción, que nuestra actividad como ingenieros y la industria nuestra de la construcción no tiene la etapa final que sería de hacer una elaboración de la calidad y evaluación de los resultados que hemos tenido. Eso en cualquier tipo de industria, en cualquier tipo de empresa, se va haciendo una vez que se hace el proceso productivo completo. Nosotros, en nuestro país sobre todo, no digo que en todas partes sea igual, pero acá en nuestro país no tenemos como costumbre hacer una evaluación de los resultados, salvo a aquellas desarrollistas que pueden hacerlo, pero siempre para evaluar el impacto económico que ha tenido todos los errores o desaciertos a lo largo de la ejecución de la obra. Entonces, lo que se prioriza en ese caso sería un mejor rédito, un mayor beneficio de ese resultado que se está buscando. A lo que se habla, cuando nosotros hablamos de evaluación de los resultados, piensen ustedes que tiene que ser de todo el conjunto y cada una de las etapas que hizo posible la ejecución de obra. Entonces, va mucho más allá de los aciertos o desaciertos económicos que ustedes están evaluando. Es evaluar todo y cómo se puede mejorar y cómo se puede implementar de otra manera, qué cosas no haríamos, de alguna manera los ingenieros avesados en el tema y que se encargan en la construcción lo hacen permanentemente, pero lo que no hacen es llevar un registro. ¿Cómo lo hacen permanentemente? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo lo están haciendo ellos permanentemente? ¿Qué se imaginan ustedes? Estoy hablando de que hay una evaluación de los resultados que no se plasman o no se dejan por escrito o asentado, pero sí el ingeniero va tomando conocimiento. ¿En qué momento los toma? A ver qué les parece a ustedes. Y cuando se comete algún error o a la medida que uno va adquiriendo experiencia. Sí. Por ejemplo. A ver, Francisco, no sé si se te cortó sí, o no. Sí, no. Estaba o pensando. Lo dejaste. Estabas pensando. Y si tenemos que hacer un ensayo a pie de obra y tal vez ese ensayo no se hizo y tal vez después, no sé, no verificamos algo y tuvimos no sé, en el caso de... Bien, ese podría ser una cuestión, bien, de dejarlo de decir, bueno, para la próxima, cada vez que llegue el hormigón, vamos a hacer previamente el ensayo antes de que se vierta en el elemento que se va a hormigonar. Puede ser. ¿Qué otro tipo de cuestión tiene un ingeniero? ¿Ninguno trabaja en obras, de ustedes? No sé, en un obrador que, por ejemplo, que nos vengan algunos materiales para la construcción y no tengamos lugar disponible. Sí, pero eso sería porque no hay un buen diseño del obrador en realidad. ¿Qué otra cosa les parece? Que lo están haciendo permanentemente, pero no dejan un registro de eso. Incluso ustedes mismos, si han hecho alguna pequeña remodelación en su casa o han podido hacer alguna cosa relacionada con la construcción, es muy común.
Y, profe, por ahí uno hace un arreglo o algo en su casa o un ingeniero al nivel de una construcción grande que después hay pequeños detalles que quizás se podrían haber hecho de otra manera para tener un mejor resultado. Sí, bueno, pero eso es, digamos, como resultado de evaluación final, pero ¿qué son las cosas que les parece a ustedes que tendríamos que ir anotando para después, en función de todas esas anotaciones, hacemos lo que vos decís, Juan, o sea, dejar llegar a un resultado final? Es decir, bueno, esto no lo vuelvo a hacer así por esto, lo haría de otra manera y buscar esa otra manera El trato con los de obreros, con las hacerlo. personas. ¿Qué puede ser? ¿Qué otra cosa puede ser? Quizá a la hora de, ¿Qué les parece? a la hora de pintar, quizá, no sé, pintamos de una forma y vemos que no es la mejor al final de todo. Cuando vos hablas de mejor o peor, Matías, ¿te referís a la técnica o te referís a los materiales? Claro, a la técnica, quizá, o también puede ser a los materiales. Quizá Bien, puede ser a la una técnica pintura y no puede toma ser a bien. los materiales. Bien, ¿cómo serían los materiales? Y quizá Más económico. Bueno, es un poco lo que empecé diciendo, que generalmente uno, cuando habla de evaluación de resultados, generalmente los pocos que lo hacen, que generalmente son los desarrollistas o gente que hace permanentemente está en la industria de la construcción, lo hace por una cuestión de buscar un rédito mejor económico. Pero ese no debería ser la evaluación de los resultados, no solamente por la parte económica. Además de lo económico, tendríamos que llevar un registro de aquellas cuestiones que se hacen en obra y se hacen mal o para no cometer los mismos errores. O sea, sacar el scrap de aquellas piezas o aquellas partes, como hacemos en una industria automotriz, que no sirven. ¿Cómo sacaríamos eso? Bueno, más o menos la idea de Matías estaba bien, porque dice, por ejemplo, en la pintura, dijo primero en la técnica y después en los materiales. A ver, dice, organizar previamente la ayuda del gremio puede ser con respecto a los materiales. Sí, tiene que ver con la planificación, eso está bien, o sea que si falló la planificación podría ser una evaluación de cómo hacer esa planificación a futuro mejor. Generalmente estas evaluaciones pasan por todos lados, pasan por la técnica, pasan por los materiales, pasan por los operarios. Cuando vos utilizas un material que no te sirve, que no te soluciona el problema o que no tiene la prestación que vos necesitabas que tuviese en ese momento para hacer la tarea, bueno, es algo que debería quedar registrado. ¿Cuántas veces los pasó con una lata de pintura, con una membrana, con un cerámico que era de mala calidad? Y bueno, ¿por qué no dejar registrado que eso no lo vamos a hacer? Porque los hace perder tiempo, porque las partidas son malas, porque se saltan mientras estamos colocando el cerámico, porque tiene un espesor o no tiene la rugosidad necesaria para cuando se lo aplica con la pastina o con la mezcla para asentarlo. O sea, hay un montón de cosas que permanentemente nosotros podemos llevar un registro. Pero para ello deberíamos saber qué. Eso en cuanto a los materiales, sí. No, yo digo que habría que hacer un pliego de especificaciones técnicas. Bien, lo vamos a hacer, o sea, vamos a tener un pliego ahora, vamos a ver, pero el pliego te dice las especificaciones, muchas veces no te dice bien. Por ejemplo, yo tengo que hacer una cubierta de techo y supongamos que en el pliego me diga, ya vamos a ver cómo son las especificaciones técnicas, no sé si las has leído. ¿Quién es el que habló?
Marco Berrondo. Marcos, bueno, ¿leíste el tipo de pliego de especificaciones técnicas que tenemos? ¿Pudiste leer algo? Bueno, viste que hay varias. Cuando tenemos una que hace a la técnica, te dice simplemente cómo, supongamos una cubierta de techo, cómo tiene que quedar, en qué condiciones y qué debe cumplir. Tal vez no haga hincapié en los materiales. Entonces yo ahí puedo estar libre para utilizar una membrana, que la voy a colocar como eran las membranas tradicionales, o puedo colocar una membrana líquida. Entonces yo ahí tengo una opción, y dependerá del material que utilice y dónde lo utilice y cómo lo utilice, el resultado que me dé. Entonces yo ya puedo dejar un registro, porque no necesariamente está en el pliego, salvo que el pliego me diga qué material tengo que usar, que serían las especificaciones mixtas y de qué tipo además. Particulares para esa obra. Todas son particulares para la obra. Cada vez que uno hace un pliego es particular para una obra. Bien, bueno, la idea de estos, de evaluación de los resultados, tiene que empezar a pensarse como de llevar un registro. Hoy por hoy hay hasta aplicaciones que se usan, ya después les voy a pasar, en este momento no me acuerdo, pero los arquitectos son muy de usar aplicaciones en los celulares, que uno puede ir llevando algún registro de aquellas cosas que van saliendo día a día como fallas en la obra. Entonces eso sería una forma de, al final, poder tener un registro de todos los inconvenientes y observar o hacer un tilde a aquellos donde nosotros tenemos que profundizar. Si lo que falla es en la técnica, quiere decir que nosotros tenemos que buscar personal más calificado o capacitar al personal que tengo, porque muchas veces no se puede conseguir mejor personal calificado, pero sí puedo yo capacitarlo. Esa es una opción. La otra opción es decir, bueno, hay materiales que no voy a utilizar porque la prestación que tiene es pésima, entonces no lo voy a utilizar. Hay controles que voy a empezar a hacer, como dijo un compañero, lo del hormigón, porque si no lo hago, después tengo problemas en la parte de hormigonado. O sea, en cada etapa nosotros podemos ir llevando un registro. Este registro, en una etapa, que después lo vamos a hablar cuando vamos a la etapa de organización de la obra, lo vamos a volver a hablar. Antiguamente en la obra se llevaba el famoso libro de obra, que te lo daba el colegio. Cuando vos presentabas una obra y vos eras el director técnico de la obra, con la documentación que uno tenía que presentar para que sea aprobada y poder hacer la ejecución de obra como director técnico o como representante técnico de la obra, te daban un libro de obra. El libro de obra era por triplicado y en cada una de las etapas de ejecución se iba firmando, lo firmaba el comitente, el profesional y el contratista. De esa manera, si había algún inconveniente o alguien no estaba conforme con lo que se había realizado, quedaba en ese libro de obra el registro y asentado. Esa es una forma para llevar la parte de la obra. Perdón. Pero también podemos llevar planillas de ejecución, ver qué es lo que falla, si falla la planificación, qué es lo que está fallando. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Entonces, la etapa de evaluación sería lo que nosotros tenemos que empezar a tener en cuenta, porque no es tenido en cuenta dentro de nuestra profesión. ¿Y cómo nace? Por eso es un ciclo, por eso es circular. Eso viene todo a colación para decirles que esto es circular por ese motivo. Bueno, siempre hay un inicio, una idea preliminar de ejecutar un proyecto.
este proyecto, cuando yo digo, bueno, vamos a hacer una escuela, supongamos, pasa inmediatamente, se crea la idea preliminar, viene acompañada generalmente para la obra de una necesidad de plasmar algo, sería la obra de un artista, sería hacer un edificio que sea en representación de la sociedad, como puede ser una obra de arte, por ejemplo, o puede venir de la necesidad que tengo puntual en el sector. Tengo una zona con determinada población, necesito concentrar parte de esa población y ofrecerle una escuela. Bueno, se hace un estudio o nace la idea preliminar de generar la obra que es la escuela. Una vez que está esa idea preliminar que sale por la necesidad generalmente de ejecutar una obra, se pasa a un estudio de prefactibilidad. El estudio de prefactibilidad en realidad no necesita mayores costos para ese estudio. La idea es que se haga con el mínimo costo y los mínimos insumos y no se llegue a desarrollar por completo. ¿Por qué? Porque si ese estudio de prefactibilidad no funciona, porque tenemos problemas, porque el terreno es inundable, porque a ese colegio no va a ir nadie, porque está todavía alejado, porque tenemos que hacer todas las obras de infraestructura y no hay, no tenemos la capacidad económica para llevarlo a cabo. Por innumerables razones no se puede hacer. Yo no hice el desglose de todo el proyecto. ¿Se entiende esto? ¿Y qué diferencia tendría entonces el estudio de prefactibilidad con el estudio de factibilidad? A ver qué les parece. Decía, profe, que había que incorporar un equipo más técnico en ese caso. Bueno, ¿y cómo sería? También. ¿Qué diferencia tendría uno con respecto al otro? ¿Son más o menos lo mismo? ¿Qué les parece? Es casi lo mismo, pero hilando más fino, según lo que yo entendí, para que ya sea para presentarlo definitivamente. Yo había leído, profe, que era con un estudio más minucioso de lo que es costo-beneficio. Bien, claro, para llegar a ese estudio minucioso, ¿qué crees que te hace falta? Y yo creo que ya hace falta trabajar más con profesionales, por ahí, y estudiando ya mucho más el mercado y el ítem de cada cosa que pueda intervenir en el proyecto, ya sea mano de obra o materiales, ya para tener O sea que ya tengo que hacer, aparte de eso, yo ya tengo que hacer los planos. Claro, ya hacen falta más detalles. Más... ¿Y que además de los planos, qué tengo que hacer? Para... Un cómputo y presupuesto. Claro. La cotización. Bien, ¿qué más tengo que hacer? Estudiar la zona donde va a estar la obra también. La implementación para hacer la implantación de la obra. Bien, ¿qué más? Los cálculos estructurales. Cálculos de estructuras, ¿qué más? Estudios geotécnicos como el estudio del suelo. Bien, bien. Estudios de suelo, ¿qué más? Describir los métodos constructivos. ¿No tendríamos que ver también la comparación con el beneficio que vamos a obtener en el proyecto final? O sea, al final de la obra. Sí, tendríamos que ver la relación costo-beneficio. Obviamente, si esa obra va a ser redituable. No siempre las obras son redituables. Si yo tengo una necesidad como una escuela, a lo mejor es una inversión. O sea, ahí no necesariamente tiene que haber un beneficio. Tiene que haber un beneficio para la empresa que va a ejecutar la obra, pero no necesariamente para el ente
dueño de la obra, que saca la obra a licitación pública o un concurso privado o lo que sea. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Entonces, cuando llegamos a un estudio de factibilidad de obra, digamos que ya tenemos que tener todo, o sea que vamos a tener que contar con un grupo de profesionales, arquitectos, gente contratista, no contratista, pero sí gente que tenga experiencia de obra, especialistas en higiene y seguridad, especialistas en cálculo, en instalación, o sea, ya es como que tengo que armar todo y tener todo, lo único que va a faltar es ejecutar el proyecto, porque ya también más o menos tengo que saber cómo voy a capacitar, de dónde voy a sacar la gente, cómo voy a hacer la planificación, cómo van a ser las etapas de trabajo. Bueno, todo eso yo ya lo tengo que tener como desglosado para saber si voy a hacer o no la obra. Fíjense que lo que les digo, puede que la haga o no, puede que alguno de esas variables me diga todavía que no puede ser realizada la obra, por X motivo. No vino la cantidad o la partida presupuestaria para hacer la obra. Entonces yo hice todo, pero no se hace. De hecho, hay miles de obras a nivel nacional, provincial, y para qué hablarles, ustedes lo ven en los diarios todos los días, que nunca se terminan de realizar. Quedan en un estudio de factibilidad, o sea, si hicieron los proyectos, si hicieron los ensayos, si hicieron los estudios, si hicieron todos los análisis previos, pero la obra no se ejecutó. Esa es una etapa de factibilidad de obra. Y en esa etapa es como si vamos a estar nosotros con el trabajo práctico. Nosotros no estamos a nivel de proyecto, o sea que el proyecto ya se hizo, los dan el proyecto y en base a eso hacemos todo el estudio y armamos un legajo de obra que es la actividad, las distintas actividades de trabajos prácticos que ustedes van a hacer. ¿Se entiende? ¿Queda más o menos claro? Sí, profe. Se supone que con el legajo de obra que nosotros vamos a armar, se la damos a la empresa a cargo de la ejecución del proyecto y ellos con eso tienen que hacer la obra. Que será por etapas, puede que sea en una sola etapa, en varias etapas, lo que sea. Pero con toda esta documentación yo le doy a la empresa constructora o al contratista, si es una obra chica, o al albañil, si es mucho más chica, y con esa documentación ellos van a ejecutar y van a hacer la obra. Eso es el legajo de obra y eso es lo que nosotros vamos a hacer. El legajo de obra en sí, toda obra y toda actividad, como les decía recién, profesional, tiene un legajo. Hay una parte escrita, hay una parte documentada. Esa documentación siempre está, en mayor o en menor escala está. No importa si sea la ampliación en una vivienda o sea un hospital lo que estoy haciendo. ¿En qué va a variar en cuanto al legajo de obra? Va a tener todos los mismos componentes, nada más que uno lo va a tener a un nivel muy pequeño, a lo mejor el legajo es apenas un plano municipal y 2 o 3 elementos más, mientras que el otro son expedientes completos para poder llevar a cabo esa escuela. ¿Se entiende esto? O sea, que siempre el legajo de obra está, hasta para cuando ustedes hacen cálculos. Supongamos que nosotros los dediquemos, alguno de ustedes se dedique al cálculo de estructura, al cálculo de instalaciones o haga estudio de suelo, va a tener un legajo de obra, que será de otra manera, pero estos 3 capítulos siempre están, estos 4 capítulos, perdón, siempre van a estar. ¿Cuáles son esos 4 capítulos? Bueno, a ver si me lo dicen ustedes, lo tienen ahí en el apunte, así que lo pueden leer. Son la memoria descriptiva, en primer lugar, los elementos técnicos. Dentro de los elementos técnicos tenemos los gráficos y los escritos. Luego tenemos los elementos jurídicos y los elementos económicos.
estos elementos, estos 4 capítulos siempre forman parte de un legajo de obra. No importa la envergadura que tenga la obra, siempre están. Hay que saberlos buscar y saber cuáles son cada uno de estos elementos. Obviamente, si estamos en una licitación pública, después más adelante, luego, cuando veamos la parte de licitación pública, de obras públicas, vamos a ver lo complejo que son esos expedientes y esos legajos. Pero una obra de una vivienda de 60 metros cuadrados también tiene su legajo. El primer capítulo es la memoria. La memoria la vamos a dejar un poquito más adelante y la vamos a hablar porque vamos a trabajar, vamos a hacer el trabajo, la actividad 2, vamos a hacer la memoria en función de la obra que ustedes han traído para realizar el trabajo práctico. O sea, los vamos a poner a realizar la memoria. Antes de hablar de la memoria, vamos a pasar brevemente a los 3 capítulos restantes. Dijimos que el legajo de obra está conformado básicamente por 4 grandes capítulos. La memoria, que lo hacen como un capítulo, los elementos técnicos, dentro de los elementos técnicos tenemos los gráficos y los escritos, luego tenemos los elementos jurídicos y los elementos económicos. Dentro de los elementos técnicos, les decía recién, bueno, y por supuesto están como elementos técnicos los elementos volumétricos, que son las maquetas, los renderizados, se puede poner los prototipos, por ejemplo, también entran como volumétricos. Dentro de los elementos escritos está todo lo que sea que ustedes tengan la necesidad de volcar en un escrito para que se entienda lo que van a hacer, los pliegos de especificaciones técnicas, los pliegos particulares, los generales, los estudios, las memorias de cada uno de esos estudios, porque yo puedo hacer una memoria, de hecho, la tengo que hacer de un ensayo de suelo o de un estudio de la parte estructural, puedo hacer una memoria de eso, o sea, todo eso que sea escrito entra como elemento técnico escrito. Y luego están los elementos gráficos, que son todo tipo de planos que ustedes más o menos ya conocen porque los han hecho. Planos de planta, planos de corte, de vista, planos de fundaciones, de estructuras, de instalaciones, planos de ubicación, planchetas catastrales, planos de detalles, todos los planos que ustedes han visto que justamente ahora están buscando porque a algunos les falta para el trabajo práctico. Bien, luego tenemos los elementos jurídicos, que son las leyes, los decretos, las resoluciones, los pliegos de condiciones, los pliegos particulares de condiciones y la contrata. Dentro de los elementos económicos tenemos el presupuesto de obra, presupuesto de contratación de obra, las curvas de inversiones, las cargas impositivas, las tasas, las amortizaciones, todo lo que es tasa por logística a nivel nacional o internacional, si fuese una obra internacional. Bueno, todo eso entra como elemento económico. Ahora bien, yo les decía recién, todas las obras tienen estos elementos. Sí, dijimos que sí. Bueno, a ver ustedes, ¿qué les parece? ¿Dónde están los elementos jurídicos en una vivienda? En una obra que vamos a hacer una ampliación, por ejemplo. ¿A dónde estaría el elemento jurídico? ¿Qué les parece? Respetar lo que son los límites, líneas medianeras, cordón de vereda, eje de calle. ¿Y eso cómo se llama? Tiene un nombre, muy bien, pero ¿cómo se llama? El código de edificación. El código de edificación. Ese sería un elemento jurídico que desde el vamos yo lo tengo que respetar, aunque sea una simple ampliación que esté haciendo. Ahí hay un elemento jurídico. ¿Cuál otro? Bueno, que el cálculo del FOD también entraría ahí. Sí, sería el código de edificación. Bien.
Profe, las leyes de higiene y seguridad también. Para hacer la ampliación de una cochera, ¿te parece? Pregunto. Ya sería para la parte de la ejecución, estamos hablando en la parte donde estamos haciendo todo el expediente para realizar la obra. Primero me tendría que fijar en el código, qué dice el código, que yo no invade espacios verdes, que no me vaya más allá de la altura estipulada para esa parcela en particular, ver los retiros que tengo, la línea de edificación, dónde está, la línea medianera, ese sería el elemento jurídico. ¿Cuál otro podría ser como elemento jurídico para hacer una simple ampliación? Para contratar gente, podría ser. Las normas y demás. Bien, pero fíjate dónde estamos nosotros, todavía no estamos en la etapa de la ejecución de proyectos, estamos acá, nosotros siempre vamos a estar acá, para que no, entonces, ¿cuáles serían los elementos jurídicos que necesitamos? Además del código de edificación que está muy bien. ¿Permisos, profe? ¿Qué tipo de permisos? No sé bien, pero creo que hay que pedir permiso para edificaciones. Antes de... Bien, ¿permisos a dónde? ¿Y en la municipalidad? Bien, permisos municipales, comunales, puede ser en rentas, en catastro de la provincia, dependerá qué tipo de obra es, pero tenemos que pedir permiso, que en realidad es la posibilidad, la factibilidad de realizar la obra, que sería si cumplimos con todos los requisitos que se piden de cada una de estas instituciones para hacer la obra. Bien, ese sería un elemento jurídico. Bien. ¿Qué otra cosa? A ver qué les parece. Se están olvidando de algo que es importante. Yo profesional. A ver qué les parece. Estar uno al día como profesional para tener todas las cosas. Muy poca participación, chicos. Por ejemplo, el no colegio. Te escuché bien. Estar uno al día como profesional, porque se necesita algo del colegio de ingenieros. Bien, por ahí vamos, pero sí, para estar habilitado tenés que estar, al día en el colegio de ingenieros. Tener la matrícula actualizada. Bien, pero eso sería una responsabilidad mía si quiero trabajar, pero ¿cómo lo pueden relacionar con la parte jurídica, como elemento jurídico para hacer esa pequeña ampliación que voy a hacer? ¿Qué les parece? Puede ser un contrato con el... Claro, exactamente, el contrato que van a hacer o la forma en que van a establecer, que ustedes como profesionales se van a poner a trabajar en la ampliación, en un proyecto con todas las especificaciones y demás, le van a hacer los planos, van a ir a la municipalidad, va a ver si cumple o no con las normativas, eso a través de un contrato. ¿Dónde está ese contrato? ¿Dónde les parece que está ese contrato? Lo ejecuta el profesional. Sí, si es una obra menor lo puede ejecutar el profesional, sino a través de la orden de trabajo que se presenta en el colegio de ingenieros, ustedes ya están documentando una especie de contrato entre las partes. Las partes serían el comitente y el profesional. Supongamos, para esa pequeña obra, es una obra muy pequeña, no me voy a poner a hacer un documento que diga yo, fulano de tal, a partir de, me voy a abocar el proyecto de ampliación de la vivienda de fulano de tal, con domicilio tal y todo lo demás, y llevarlo a un escribano
porque a lo mejor me sale demasiado para el tipo de obra o actividad que voy a realizar. Pero ya dentro de la documentación, al presentarlo a la municipalidad, al presentarlo al colegio de ingenieros, que primero tenemos que presentarlo al colegio y después lo tenemos que presentar en la municipalidad, de alguna forma nosotros ya estamos generando ese vínculo y ese contrato entre el comitente y el profesional. Entonces ya ahí hay un elemento jurídico. Después vamos a hacer una clase que, como hicimos el año pasado con Seba, que les gustó mucho, que es toda la actividad profesional, o sea, cómo se va al colegio, cómo se hace un trámite, lo vamos a ver ya más al final. Pero digamos que ese sería mi primer elemento jurídico que tengo. Esto, más las normativas, que son el código de edificación y lo que me pida el municipio o la comuna o la provincia para esa área, yo tengo que adoptar toda esa reglamentación, por lo tanto ese es un elemento también jurídico. Si yo invado espacios verdes, seguramente voy a tener una penalización como profesional, no me van a dejar hacer esa obra, y por otro lado va a ser multado también el comitente. Entonces, bueno, ahí hay un elemento legal. ¿Y qué les parece? ¿A dónde estaría el elemento económico en esa pequeña ampliación? ¿Presupuesto de obra será? Y sí, en el presupuesto. Siempre vamos a hacer un pequeño presupuesto, aunque sea un presupuesto por análisis de precio, que es lo más común, pero si no, haremos una estimación por metro cuadrado, metro cúbico, y ese será nuestro presupuesto. Pero siempre hay un presupuesto, porque cada vez que nosotros queremos realizar algo, los van a preguntar, o nosotros mismos los tenemos que preguntar cuánto va a salir esa obra. No solamente en lo que es la mano de obra y los materiales y equipos, sino cuánto también puedes redituarme a mí como profesional hacer el proyecto y la ejecución de esa obra. ¿Se entiende? Entonces siempre hay un presupuesto. Bien. Además de eso, tenemos que el pliego de especificaciones técnicas, que sería un elemento que estaría dentro de qué parte de estos capítulos. ¿Qué les parece? En los elementos técnicos. Los elementos sí, son técnicos, es escrito, dentro de lo que es escrito. El pliego de especificaciones técnicas tiene una particularidad. Tiene que acompañar siempre a los planos. Los planos es una documentación gráfica, y lo que no dice en plano, porque no se puede poner, porque sería muy engorroso visualizar un plano, se pone en el pliego. ¿Qué pasó de hace unos años? Y esto lo van a ver, y si han tomado alguna obra alguna vez del Procrear o obras incluso de cierta categoría que andan dando vuelta por internet, van a ver que los planos están plagados de información. Plagado. Te da desde materiales que tiene el piso, materiales que tiene con qué melamina se van a hacer los muebles de cocina. Eso está mal, porque el plano es una gráfica donde tienen que estar claramente los espesores de muro, las cotas interiores, las cotas exteriores, las alturas. Sí se hace una referencia, que por eso ya ahora vamos a hablar un poco cuando hablemos de la memoria, se hace una referencia, por ejemplo, en lo que son las vistas, la fachada, de qué material tiene. Por ejemplo, si va con terminación en ladrillo visto, si va con
un revoque grueso o fino a la cal y pintado a su vez, o si va con revestimiento de piedra, se marca en las vistas, solamente en las vistas. Eso sería un plano bien hecho. Ahora, toda esa otra información que la ponen ahí, que parece que fuese conveniente, porque muchos arquitectos, ingenieros, justifican eso, dicen, bueno, pero ahí tenés todo, no tenés que andar leyendo por separado. No, mal hecho. El pliego complementa los planos y los planos complementan al pliego. Entonces no puede ser que en el plano se diga lo mismo que después se repita en el pliego, ni tampoco que el pliego diga lo mismo que hay en el plano. Ustedes no van a poner a decir, vamos a hacer un dormitorio de tanto por tanto, un baño de tanto por tanto, no van a hacer un pliego así. Ustedes directamente van a ir a qué parte, a especificar en cuanto a normativa, en cuanto a los materiales que se van a utilizar, en cuanto a la técnica, en cuanto al nivel de terminación que se le va a dar. O sea, van a ir especificando otras cosas que no lo pueden hacer en el plano. Entonces, está mal el concepto, y yo sé que ahora en el mundo inmediato, perder tiempo para muchos profesionales jóvenes significa una pérdida de tiempo. Esa pérdida de tiempo al principio trae un dolor de cabeza al final y trae una valoración de los resultados al último pésimo. Quiere decir que cuando lleguemos a esta etapa de evaluar los resultados, ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no hicimos un pliego, un mínimo pliego, al menos a decir cómo lo voy a hacer, que eso es fundamental. Y más aún si yo estoy en esta etapa, que yo no sé quién lo va a realizar. Porque está muy lindo cuando yo me lo imagino en el proyecto, en el dibujo, en el detalle de cada uno de esos dibujos, pero después yo no sé quién va a construir la obra. Y el que construye la obra puede hacer como se le da la gana. Entonces, el pliego complementa el pliego, y sobre todo el pliego de especificaciones técnicas. Acá cuando hablo de pliego de especificaciones técnicas. ¿Por qué no hablo de pliego de condiciones? Porque eso es como un elemento más jurídico que puede tener unos matices, que ya lo vamos a ver la clase que viene, unos matices en cuanto a esos elementos jurídicos que pueden estar entremezclados con elementos técnicos y estaría mal. Entonces, para pasar en limpio, el pliego de especificaciones técnicas es un complemento de los planos y tiene que servir para determinar cómo se va a ejecutar cada una de las tareas, con qué materiales y de qué manera. O sea, todo eso tiene que estar en el pliego. Entonces el pliego es un complemento de los planos. No se puede interpretar que un pliego de especificaciones técnicas, esto que les acabo de mencionar, de escribir sobre los planos, si va a avalar o va a sustituir un pliego de especificaciones técnicas. Eso se usa ahora, pero está mal hecho. O sea, por lo menos sepan que así no se hace. Si creen que les ahorra tiempo, tal vez al principio, pero no al final. Si creen que eso es más visible, tal vez para el que no conoce de obra, no para el que conoce, el que tiene una vasta experiencia, les puedo asegurar que eso se presta para confusiones. Una consulta. ¿Pero por ahí no es mejor que reabunde la información antes que falte? ¿O no sé cuál sería hacer? No, los planos tienen, o sea, el plano tiene que cumplir la función de representar en forma gráfica todos los datos relevantes y todo lo que sea en cuestión de cotas y demás. La parte escrita debe acompañar y no tiene que ser la misma, no podés repetir lo que está en el plano. Esto que vos me decís de poner los materiales es una cosa que termina siendo un defecto muy grande.
¿Por qué? Porque si alguien tiene, yo no tengo en este momento, no me di cuenta de traer uno para compartir. No sé si alguno de ustedes está trabajando con un plano de ese tipo. Si quieren lo podemos compartir. No, profe, lo que sí, por ejemplo, el nuestro tenía en uno de los planos que, bueno... No tenés ninguno a mano de esos planitos llenos de cosas, ¿no? Dame un segundo que ahí busco a ver si tengo alguno acá en la compu. Allá en el trabajo Realmente seguro, los pero acá no. Procrear son llenos de eso. Sí. Rodrigo, mientras Eva busca, no hay problema. ¿Me decías, Rodrigo? Rodrigo no, perdón, Milton, ¿puede ser? No, profe, yo... No, profe. Sí, que en uno de los planos había una capa con un montón de rectángulos que decía D1, hacía referencia a detalles, que bueno, no teníamos esos planos, pero calculo que hacía referencia a ciertos detalles. Había uno en la mesada, en rejillas, así, y ponía muy sucio, ensuciaba mucho el plano. Claro, lo que pasa es que eso ahora con el AutoCAD le facilita que ustedes lo pongan en capa. Antiguamente, se ploteaba cada uno de los planos y tenían en formato papel el plano de instalaciones, el plano de esto, no hay problema, o sea, ahora con las capas también podemos trabajar, pero llega un punto que se hace ilegible, o sea, usted no lo puede leer, no lo puede interpretar, y a lo mejor le tapa lo más importante, que es una cota, tenerla bien definida, tener una altura, un nivel bien definido, tener un escalón que justo, o dos escalones que a lo mejor por tener tantas cosas no lo ve, no lo visualiza. O sea, eso es lo que evita tener ese tipo de planos. O sea, cuando uno lo tiene un plano, cada uno en su formato, digamos, el plano de plantas, en la escala correspondiente, y todo lo facilita el trabajo. Otra cosa también que hace a la interpretación de los ingenieros jóvenes, creer que con un plano municipal pueden hacer una obra. Y es un error muy grande. Con un plano municipal lo que usted puede hacer es una aprobación municipal, pero no una obra, no una ejecución de obra. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces ese plano que se hace municipal para cumplir con el organismo, después no sirve para ejecutar la obra. Entonces, todos los faltantes se terminan improvisando en la misma obra. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. A ver, ¿ninguno de ustedes tiene un planito así como para compartir, para que no lo hagamos perder tiempo a Seba de buscar? A ver, Pablo, que me estabas diciendo que... Mostré el tuyo si querés. Pero estoy tratando de abrir el AutoCAD, pasa que cuando estoy con el Zoom abierto, mi computadora no trabaja muy bien. Bueno. Profe, yo busqué recién uno de esos del Procrear. Sí. Y descargué uno, pero la verdad que no tiene así tanta información como dice. No digo que todos, justo agarraste uno que no tenga, pero hay unos que son, como el que decía Pablo, muy sucios, terminas no entendiendo nada, o sea, no viendo, ni siquiera las cotas están bien realizadas. Bueno, entonces, volviendo un poco con el tema de para qué sirve un pliego de especificaciones técnicas, bueno, justamente esto, tiene que reforzar la información que está faltando en los planos.
Los planos siempre tienen que ser legibles, tienen que estar en la escala correspondiente. Esto se ha perdido mucho al trabajar en AutoCAD, si bien es una herramienta fantástica, o sea, todos los años los pasa y vemos que cuando, ahora no, porque estamos todos online, pero hasta el año pasado, el anterior, que tenían que traer a último momento el plano impreso porque era más rápido para corregir y para verlo y para visualizar y hacerles preguntas sobre el plano, bueno, no, a la hora de hacerlo plotear no sabían configurarlo con la escala correspondiente, y ese es un grave error. O sea, no tener conocimiento de lo que es la lectura de un plano, que esto también lo hablamos en la primera clase, es un grave error. O sea, ustedes tienen que informarse y tienen que ir a la fuente correspondiente. Entonces, ustedes tienen que aprender primero a interpretar lo que es un plano. Diferenciar un plano de obra con un plano municipal. Con un plano municipal no podemos hacer una obra, podemos hacer un trámite municipal. Diferenciar un plano para ejecución de obra con un plano más un pliego para ejecución de obra. ¿Se entiende todo esto o es chino para ustedes? ¿Alguna noción creo que tienen? Sí, algo, profe. Bueno, a ver, ¿qué parte les parece que es igual? A ver, Emanuel, ¿qué me podés decir? Hay dos, Emanuel, los dos. Vamos a participar un poco. ¿Cómo, profe? ¿Igual a qué? Perdón. Hay dos Emanuel, digo, hay un Emanuel No, David. yo soy uno. Perdón. Bien. ¿Cuál? Jiménez. Bueno, digo que ¿qué diferencia hay entre un plano? ¿Qué crees que hay de diferente? Un plano municipal con un plano para ejecución de obra. ¿Qué te parece? Y yo, según lo que entiendo, el plano para ejecución de obra es directamente para que les sirva, digamos, en obra, para realizar la obra, tanto en métodos constructivos, materiales y formas, digamos, de que se desarrolla. El plano municipal más o menos es algo superficial, no tan detallado. ¿Qué tiene un plano municipal? ¿Cómo? ¿Tenés idea de lo que tiene? ¿Qué tiene un plano municipal? ¿Tenés idea? Yo creo que en plano municipal no tendrá lo que es el tema de materiales y métodos constructivos. No, nunca vi un plano municipal. Pero... No, más o menos si sabes lo que es. Algunos saben cómo... También tiene la ubicación, tiene la carátula, la ubicación, la planta, si es nuevo o si es ampliación. Fachada. Bueno, de a uno, chicos. Veo que saben lo que es un municipal. Levanten la mano y vamos a hablar. Y no les veo la mano. Tiene que, en participantes, dice, ahí hay dos compañeros con la mano levantada. Sí, los tengo en participantes. Lo que pasa es que como estoy... Bueno, ya le vamos a agarrar la... Adri, están Ulises Díaz y Johan. Dale, a ver qué dice. Ulises. Buenas, ¿cómo anda, profe? No, un plano municipal lleva lo básico, es básicamente el diseño geométrico, plantas, cortes, fachadas, ubicación claramente en la carátula, la designación catastral y, bueno, los perfiles y un resumen de lo que serían las superficies, digamos, construir. No más que eso para la aprobación, digamos, para la previa presentación, digamos, para que se apruebe el proyecto. Bien. ¿Qué otra cosa se lleva? Aparte de lo que dice Ulises. ¿Alguien más? Planilla de aberturas. Bien. ¿Qué más? Suele llevar detalles, profe. ¿Qué tipo de detalles? Dependiendo generalmente se le suele hacer un detalle de mampostería en intersección con solado. No un detalle muy en específico, pero sí un detalle como para plantearlo. Generalmente te saben decir que en el plano tiene que especificarse un tipo de detalle para saber orientativo cómo se está construyendo.
Algunos, Bien. profe, también tienen la tablita con el FOS y el FOT. Bien, fíjense en ustedes que el plano municipal, ¿por qué es importante? O sea, todos mencionaron, o la mayoría de ustedes mencionaron que tienen la carátula, uno o dos, depende si es de la Municipalidad de Córdoba, del interior, tienen una carátula. ¿Por qué es importante la carátula? Más importante que todo lo que tenga adentro del plano. ¿Qué les interesa al que va a revisar o visar ese plano? ¿Qué creen que les está interesando? Para poderlo ubicar. ¿Ubicar Más en qué fácil sentido? ubicarlo. Del proyecto que estamos hablando, digamos, y dónde se encuentra. Bien, o ¿Quién sea, está a cargo? Bien. ¿Quién está a cargo de qué? La dirección técnica de la ejecución. La ejecución, bien. ¿Qué otro dato es importante en la carátula? También tiene superficies que puede Bien. decir el FOS y el FOT, con lo que la municipalidad puede saber si está en regla o no. Bien, o sea, se va a corroborar primero la titularidad del inmueble, o sea, yo voy a corroborar que este señor, fulano de tal, Juan Pérez, que va a hacer una ampliación, sea el dueño efectivo de esa parcela, o sea, por lo menos voy a corroborar que esos datos catastrales coincidan con esa propiedad a la cual se la va a someter a la ejecución de una obra, es lo primero que voy a hacer. Después voy a ver lo que acabamos de decir, si va a cumplir con todo, ese proyecto va a cumplir con toda la normativa. Ese sería, para eso va acompañado también del FOS, del FOT, y va acompañado con los anchos de calle, con las líneas de edificación, las líneas municipales, para yo poder ver si se respeta correctamente. En cuanto a planos, va la planta, como bien decían recién los compañeros, 2 cortes, fachada, como mínimo 2 cortes. Si es un terreno a esquina, ¿cuántas fachadas lleva? 2. 2. Fachada de contrafrente o vista de contrafrente, ¿hace falta presentar en un plano municipal? Si no es en la esquina, va a una sola vista. Fachada principal. Bien, pero ese sería el frente. Les estoy preguntando el contrafrente, o sea, atrás. Si uno se para en el patio, pongamos una casa entre medianeras, me paro en el patio y miro desde el patio la casa. Eso se llama una fachada de contrafrente, no es el frente. Eso, ¿hace falta en un plano municipal? ¿Se los piden? No, No. No, profe. ¿Para un plano de obra haría falta? Sí, profe. ¿Por qué? En la vista Indicar material, indicar abertura. Hablen de a uno, hablen de a uno. A ver. Y es necesario para realizar la obra, profe. Para Sí, saber a qué, ¿por qué? a qué ¿Por altura qué? van a ir las aberturas. Y con la planta y los cortes lo tenés. Para ver los diferentes volúmenes de la vista. Bien, podemos tener diferentes alturas, diferentes volúmenes. Alguien habló de los materiales, podemos tener diferentes materiales. No sé, el frente es de piedra, pero el contrafrente es revoque grueso y fino. Entonces, largo una fachada de un contrafrente de la vivienda. Además de eso, van todos los planos de detalle, que son estos que mencionábamos recién, detalles de instalaciones, de estructura, de cubierta de techo, que muchas veces la municipalidad a veces los pide, a veces no, o sea, con una planta, 2 cortes, una fachada, una planta de techo y un esquema, si es proyecto, un esquema de las estructuras es suficiente. En cambio, si yo quiero hacer una planta, una vivienda completamente nueva, una obra completamente nueva, las estructuras las tengo que tener ¿cómo? ¿Qué tipo de estructura? ¿Qué tipo de plano tendría? Un plano más de detalles. ¿Y cómo se haría?
Y ahí en ese de caso, armaduras. ¿Qué les parece? A ver, de lo que han visto ustedes. en realidad va primero las distintas plantas, digamos, el desarrollo de fundación, losa de primer piso, segundo piso y en altura, digamos. A Y ver, de después los sí hay- planos que ustedes tienen ahí, de lo que han presentado, le han presentado a Seba, yo supongo que no se los han mandado así, miralos y ya está, los han visto. Entonces, fíjense en qué tienen de estructuras. ¿Cuántos planos tienen? Si tienen uno, si tienen dos, ¿cuáles son? ¿Qué tipos de planos tienen? Hay planos de fundaciones, de estructuras, planos de detalles. Cuando decides estructuras, ¿a qué te referís? Las fundaciones son estructuras. El tipo de armado de las losas, la cantidad de cómo van ubicadas las barras de acero. Bien, de losas, vigas y columnas seguramente, si te fijas bien. O sea, un plano visto como en planta de la ubicación de las columnas, vigas y losas. Después tenemos planos de fundaciones. Después tenemos planos de detalle, o sea, algún corte de una viga, de una columna, de una zapata, de una losa podemos tener. Bien, todo eso. Sin todo ese tipo de gráfica, yo no podría hacer la obra. O sea, como ustedes ven, estábamos hablando recién de cómo tienen que ser los planos, tienen que ser muy completos, los dan mucha información. Muchas veces toda la información que tiene un plano desarrollado, como estos que vemos de plantas y demás, ya con detalles, no tiene la información de un municipal. Por otro lado, sí tiene un municipal una información que es muy, o debería ser muy precisa. ¿Cuál les parece que es? Aparte de la información, si corresponde a la parcela, quién es el dueño, quién está a cargo y todo eso, que es muy importante. ¿Qué otro dato me arroja un plano municipal y un plano general de obra que es importante cotejar y mirar? ¿Ya nombró la superficie, profe? Lo que es el FOS y el FOT. Las dimensiones del terreno, profe. Dimensiones del terreno, dimensiones superficies, sí, pero no para ver el FOS y el FOT. Porque eso, ¿qué me da el FOS? ¿Y qué me da el FOT? A ver, ya te lo mencionan tanto. Actor de ocupación. Julián, ocupacional de ¿estás suelo. acá, Julián? Bien, bien, y con eso yo digo que sí, que es uno y que puedo hacerlo. Ya está, punto. Con eso corroboro la superficie. Hay una superficie que yo digo en la carátula, que en el caso si fuese como el ejemplo que les di al principio de una ampliación, yo voy a tener una superficie ya realizada, superficie cubierta actual de tantos metros cuadrados, a la que le voy a anexar por proyecto otra superficie, y la sumatoria de esa superficie me tiene que dar otro valor. Esa corroboración que hago de superficie por metro cuadrado, de planta, y puedo corroborar si es necesario una altura y demás, lo hago a través de la planta y de los planos que yo tengo. Entonces, una de las primeras cosas que deberíamos hacer es mirar los planos y corroborar esa superficie, que la superficie total corresponda con la superficie que yo tengo. Para que sea una superficie total, no vale tomarla ambiente por ambiente, sino que le tengo que incorporar todos los muros. Eso me va a dar la superficie total de obra a ejecutar. ¿Está claro? Bien. Dicho esto, vamos a ir con la memoria descriptiva. La memoria descriptiva, fíjense en que esto no lo he armado yo a mi criterio, sino que esto hace a lo que es la documentación técnica. La memoria descriptiva es el documento que forma en sí mismo un capítulo
dentro de lo que es el legajo de obra. Ese capítulo en sí, que es la memoria, tiene la importancia de ser así fundamental, un capítulo aparte, porque ¿se me escucha bien? Sí, profe. Bien, sí, perfecto. Le decía, en sí misma, la importancia que tiene, que es el único documento que a mí me da, o sea, me da el inicio antes de empezar cualquier tipo de obra. O sea, con la memoria descriptiva, ante cualquier eventualidad, es el primer elemento legal que yo tengo para cubrirme de lo que sea o para demostrar, en caso que se me incrimine por algo, de que las cosas no fueron como dice la otra persona que es. Es un documento legal, es como una orden de trabajo cuando iniciamos nuestra actividad profesional. ¿Qué incluye una memoria descriptiva? Básicamente tienen que ir los datos de la obra, o sea, todos los datos, ubicación, manzana, lote, número, barrio, localidad, departamento, provincia, todos los datos necesarios, lo mismo que la carátula, pero digamos escrito. También van los datos catastrales, el nombre del comitente, el domicilio del comitente legal que tiene en ese momento, o sea, el que le figura de acuerdo al documento, el domicilio del el profesional que va a hacer esta documentación, el nombre del profesional, matrícula, documentación. Luego va una breve descripción de la obra. Y acá es la parte importante y la parte legal. Yo digo que voy a hacer la ampliación de la vivienda tal, perteneciente a tal, donde se le va a incorporar una cochera, una sala para de esparcimiento y un lavadero, por decir algo. Entonces yo dejo documentado ahí cuál es la finalidad, o sea, qué es el fin. O en esa memoria digo que voy a hacer, el otro ejemplo que les di, voy a realizar la ejecución, el proyecto de una escuela para tanta cantidad de alumnos. ¿Qué pasa si en el medio cambian las cosas? ¿Qué pasa si en el medio alguien decide que en vez de realizar la escuela o esa obra de la escuela en la misma superficie, vamos a habilitar, por ejemplo, otra cosa, un hospital, porque hace falta en este momento y no la escuela? No es tan importante porque se puede dar online, vamos a hacer un hospital. ¿Es lo mismo? No, profe. ¿Por qué no? Y estamos Sí, en la cambiando el misma edificio. superficie. Pero me cambiaría la memoria descriptiva y todo. No, el edificio uso. lo dejo tal cual es. El destino, el uso cambia. Destino, exactamente. Le estoy cambiando el destino. Entonces no es lo mismo, porque yo tengo que hacer un proyecto completamente diferente. Yo empecé para una escuela, tengo ciertos requerimientos y ciertas necesidades. Cuando paso a hacer un hospital, por más que sea la misma superficie, las instalaciones son diferentes, el partido funcional, el organigrama de funcionamiento es diferente, lo tengo que cambiar, los núcleos sanitarios tienen otro destino, otra ubicación que una escuela, son completamente diferentes los partidos arquitectónicos, entonces ya me cambia el proyecto. Y esto muchas veces ocurre, más de lo que ustedes se imaginan, tal vez no de esta forma tan exagerada como se lo estoy presentando yo, pero sí en obras de vivienda, donde por ejemplo, o en obras incluso de edificios en altura. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, voy a hacer el proyecto de una casa con 3 dormitorios, un dormitorio en suite, un living comedor con una cocina vinculada, cochera para 2 autos y
demás áreas anexas. Listo, ya está, ese es mi proyecto. Resulta que cuando yo empiezo con esa idea y se la transmito al profesional en el medio, me pueden pasar cosas. Y de pronto, no sé, tuve la necesidad de traer a mis padres a vivir conmigo. Entonces yo ya necesito otro dormitorio más, con otro baño más y además una sala de estar, porque a ellos les gusta ver tele, les gusta leer, lo que sea, entonces para que ellos tengan su privacidad. Después comeremos todos juntos y todo lo demás. En ese proceso, a mí me cambian el proyecto. Yo ya el proyecto lo hice. Entonces, esa descripción tiene que ser somera, tiene que ser precisa, tiene que apuntar a qué va el proyecto. El proyecto se me puede cambiar a mitad y sobre todo si es una obra pública, yo tengo que ser muy cuidadoso cómo hago esa memoria descriptiva, que no tiene que ser más de una carátula. O sea, una carilla, una carilla donde yo especifico todos los datos de esa obra. Entonces, doy una somera idea. ¿Qué se va a hacer? Voy a realizar la ampliación de una vivienda con el fin de optimizar un espacio para colocar 2 vehículos y además se le va a anexar una zona de servicio correspondiente a un lavadero y una sala de juego. Lo dejo marcado. Pero ustedes me van a decir el plano, pero el plano yo todavía no lo hice, lo primero que tengo es la memoria. Entonces, la memoria ya me está dando, ¿qué elemento les parece que es cuando yo hago una descripción? Dentro de estos capítulos que decíamos para ustedes, bueno, se los acabo de decir yo, es un elemento jurídico. Yo es lo primer documento que le voy a hacer firmar al comitente. En una licitación pública, lo primero que tenemos que leer es la memoria. Ahí está la síntesis de lo que se pretende con esa obra y muchas veces saber interpretar la memoria descriptiva hace que yo pueda o no ganar la licitación porque tiene como algunos puntos que pueden ser hasta, entre comillas, como para tener en cuenta. Además de esto que hago, referencia a la obra, tengo que hacer una breve descripción, pero que no hace los materiales. Sería como una descripción parecida a la que hay en una fachada o en una vista. Una leve referencia de materiales, si es necesario, o de calidad de terminación. Por ahí, depende de la obra, no se puede especificar si es de primera o de segunda, incluso ahora ya en catastro no se califica así a las construcciones, antes tenían como primera, segunda, tercera, ahora se le da un porcentaje para calcularle el impuesto territorial, pero antiguamente sí había una categoría, primera, segunda, entonces dentro de la memoria, además de esa descripción de lo que voy a realizar, tiene que ir una leve descripción de materiales muy leve como para dar un cierto nivel de obra. No es lo mismo si yo digo la obra será ejecutada con ladrillos de hormigón a la vista y con las características según lo indicado en plano, me estoy dando cuenta que una obra muy sencilla, acompañada de carpintería metálica, supongo. Estoy viendo una obra muy sencilla. Ahora, si dice que la obra va a tener materiales específicos, adecuados a resaltar la importancia que el comitente le quiere dar en esa obra, bueno, yo ya estoy viendo que se trata de una obra de ciertas características. Eso lo puedo hacer con una redacción o lo puedo hacer con una breve descripción de materiales, pero muy somera, muy simple. Y por supuesto, esto va acompañado con la ubicación, que es la plancheta catastral. Yo todavía no llegué a hacer el plano, pero sí yo ya tengo nombrado los datos catastrales al inicio de
de esta memoria y acompaño una plancheta catastral, también acompaño la posibilidad de inicio de obra. Está previsto iniciar en el mes de mayo del corriente año. Se prevé siempre haciendo referencia teniendo en cuenta que uno lo puede saber o no, nunca es determinante lo que uno está diciendo. Entonces ustedes establecen una ejecución de 8 meses, de 9 meses y un monto aproximado de tantos pesos por metro cuadrado o un presupuesto total, o sea, un monto de tanto que será la obra. Eso es lo que tiene que tener una memoria. Con eso es el primer documento legal que yo doy inicio a todo el trabajo que decíamos al principio que teníamos que hacer de factibilidad de obra. Por eso es que la memoria es tan importante y forma parte de un capítulo aparte. Y en las licitaciones públicas y en las licitaciones importantes, nacionales o internacionales, la memoria es la parte fundamental. Generalmente la gente que va a la licitación no son, o los oferentes, generalmente no se toman el trabajo de leer todas las especificaciones técnicas y leer todos los planos de la obra. Leen la memoria y con eso ya saben qué tipo de obra, a qué tipo de obra se van a enfrentar. De ahí la importancia que tiene esto. ¿Quedó claro? Profe. Sí. Yo tengo de hace un par de años que me pasaron un pliego de especificaciones técnicas de una vivienda, era un plan de viviendas. Y previo al pliego hay un pliego de condiciones particulares, que es todo esto que usted está describiendo. O sea, sale todo el mismo, pero la carátula se llama pliego de condiciones particulares. Salen las etapas en las que se va a hacer la obra, el costo aproximado, quién la va a realizar. Bueno, ahí tenemos, bueno, este es el caminito corto, o sea, en mucha documentación a nivel nacional, provincial, privado, en todos los niveles y en todos los ámbitos, vamos a ver estos mix, y es muy difícil separarlo, porque como vos bien decís, esta especie de memoria está incluida en el pliego particular de condiciones, y está bien que sea así. A veces el pliego particular de condiciones, donde debería decir solamente todo lo que hace a los tipos de contrato, contrato de mano de obra, plazos de ejecución, todas las multas que se le va a poner a la empresa, o sea, todas las condiciones laborales deberían estar en el pliego particular de condiciones, particular para esta obra, por eso es particular. Después está el general, que hace a toda la normativa y todo lo que se debe respetar en cualquier obra en ámbito nacional, provincial, municipal y demás. Y de ahí se baja el particular para la obra. A veces se mezcla ese pliego particular con un pliego de especificaciones técnicas. Bueno, hay que saber que eso está mal, o sea, debería estar. La memoria puede estar dentro del pliego particular, pero el pliego de especificaciones técnicas debería estar bien aparte, porque es especificaciones técnicas para esa obra y no debería ser copiar y pegar como se hace generalmente. No sé si con eso te contesto tu pregunta. Claro, sí. En este archivo lo que tengo es pliego de condiciones particulares y en otra carátula, pero todo en el mismo archivo, pliego de especificaciones técnicas. Y sí, lo que estuve viendo es que tiene mucho de planos y no es que especifica tanto, es como que le falta más información. Tiene como más planos y tablas. Eso vamos a hacer la actividad, la próxima clase. Justamente vamos a trabajar con el pliego de especificaciones técnicas. Ahora lo que les voy a decir, la actividad número 2. Y ahí en esa actividad 3 van a hacer depurar un poco, que por ahí es más complicado limpiar eso que hacer uno nuevo. Pero la idea es por lo menos leerlo y sacar estas cosas que vamos a ver. Ya se lo vamos a decir oportunamente. ¿Qué vamos a hacer ahora para que no se haga tan tarde?
y para que ustedes lo puedan, bueno, aquellos grupos que están en condiciones, después que incorporen a sus compañeros y demás, esos grupos que quedan de 3 y que se acomoden, empiecen a trabajar. Los que ya están acomodados, empiecen a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la memoria descriptiva de la obra a la cual hemos presentado para trabajar. Vamos a hacer cada uno de los grupos la memoria descriptiva correspondiente a su obra y van a hacer un listado. Para eso tienen que tener los planos, por lo menos los planos básicos. Si no tienen todos los planos, traten de conseguirlos o vayan completándolos para que ustedes mismos puedan desarrollar las tareas, eso los va a ayudar. Vayan poniéndose las pilas con eso, aprovechando el tiempo que tienen ahora, porque después se complica. Entonces van a ir haciendo un listado de actividades o tareas y empiecen a trabajar con cada una, o sea, desde lo que es limpieza del terreno y vayan armando el listado. Eso, eso no sé, Seba, ¿qué te parece? ¿Para cuándo? ¿Cómo ves el tema de los grupos? Ya le subí la planilla y entiendo que algunos ya están modificando. De todas formas, lo dejamos hasta el lunes y para que... ¿Para cuándo le queda cómodo? Sí, está bien. Sí, así no intervenís vos y ellos más o menos se van ubicando. Claro, por afinidad con compañeros que definan ellos y bueno, y si ya después vemos que alguno queda suelto, lo incluimos en algún grupo. Sí, fundamentalmente los que son de 3 que se traten de ubicar en los otros grupos. Sí. Profe, disculpe, entonces la actividad número 2 es el tema de la memoria descriptiva y el detallado. Y el listado de tareas. Listado de tareas. Sí. Bien, o sea, sería de los ítems. Claro, empiecen a ver cómo sería el listado de tareas. Para eso van a tener que, si tienen el pliego, leer el pliego, si tienen los planos, leer los planos, verificar la superficie, eso como primera actividad. O sea, primera actividad es hacer la memoria descriptiva de la obra en cuestión y hacer el listado de tareas. Ese listado de tareas base, si ustedes lo hacen bien, nunca lo hacen bien, después nosotros vamos a ayudarlos a completar, pero sacando el listado, teniéndolo bien desarrollado, bien específico, con eso después para hacer un cómputo, para hacer el presupuesto, ya es, digamos, para la planificación, para todo lo sirve, ese listado los ayuda muchísimo. Pero en esta primera etapa, hacer la memoria y el listado. El listado, para hacer un listado, yo tengo que ver todos los planos, no lo puedo hacer sin ver los planos. Entonces se van a sentar, lo que yo les recomiendo, que cada uno de ustedes, ya que son muchos, se haga su listadito y después lo comparan, lo comparten y ven, che, mira, te olvidaste de esto, no pusiste esto no va porque nosotros no tenemos, que suele ocurrir, vemos listados con cosas que no tienen, entonces las sacan. Bueno, vayan armando los listados y vayan armando la memoria. No sé cuándo te parece, Seba, que le podemos dar, hasta cuándo, o qué dicen ustedes. A ver, ¿puedo preguntar algo? Sí. ¿El listado de tarea quiere que lo hagamos desde cero, como limpieza de terreno, lo que tengamos que hacer? Desde cero se pueden... Todo. Sí, se pueden llevar, o sea, pueden seguir algún otro listado que ande dando vueltas por ahí. Ustedes lo pueden seguir tranquilamente, no hay problema. Pueden contar con... Sí. Perdón, ¿no lo pueden ver en la bibliografía que... Sí, en la bibliografía, eso. Sí. Ahí está. Adri, una cosita. Le subí... Yandía también tiene un listado. Le subí el listado, el listado de grupos en la UV. Ahí está el link y pueden ingresar y está editable. Perfecto, Seba. Muchas gracias. Sí, ustedes se pueden ayudar. Otra pregunta, profe. Sí. ¿Hay que enviar uno por grupo o uno cada uno? No, es por grupo ahora. Empezamos a trabajar por grupo. Pero recuerden que nosotros con Sebastián
vamos a tomarle después en las presentaciones y ahí les vamos a hacer preguntas individuales. Entonces todos tienen que estar más o menos al tanto de lo que se va haciendo, porque si no puede haber en un grupo gente que esté con nota y gente que esté desaprobada. Eso también se los aclaré el primer día de clase. ¿Se entiende? Profe, disculpe, entonces memoria descriptiva, listado de tareas y medidas superficiales, dijo también la planilla de... Y listado de tareas, sí. Y listado de tareas. Profe, pero las medidas superficiales, tipo cuánto mide... Eso lo van viendo, eso lo vamos a hacer cuando pasemos ahora a la segunda... Todavía no. Bien. Todavía no, pero si quieren, o sea, si quieren ir adelantando y verificando, sí. Es más, cuando ustedes empiecen a hacer el listado, sí o sí tienen que leer los planos, si no se les va a faltar cosas. Así que ahí lo pueden ya que está. Disculpe, el listado de tarea de guía en el resumen, hoy leí el tema ay, me olvidé el nombre, de legajo de obra, no estaría acá, pero sí está en el archivo de ustedes que pasaron, en el mismo apunte dijo, ¿no? Una guía. En el Chandía lo tenés, podés tener Chandía. Vos el tuyo, no sé si te viene con un listado de tareas. Y los listados de tareas sería, por ejemplo, desmontar, hormigonar, ese tipo de cosas. Si no, con la bibliografía se pueden ayudar, no, en el apunte no está, está en la parte de presupuesto, pero está como cortado, porque lo que les he querido mostrar ahí es otra cosa. Lo tienen en el Chandía. Ahí lo tienen, de ahí lo pueden sacar. Sí. Si no tienen el Chandías, cuando se cursó la materia de tecnología de la construcción, el ingeniero Lanari nos subió un archivo con los ítems de obra y nombraba paso por paso a medidas generales. Bueno, también se puede utilizar ese, no hay problema. Profe. Pero ojo, usted tiene que seguir el plano suyo, o sea, ese listado puede ser muy bueno, pero a lo mejor no tiene nada que ver con su obra, o sea, es como para una especie de ensayo, seguramente les va a faltar cosas, no se preocupen, después la vemos con cada grupo en forma individual. Sí. Profe, ¿hasta cuándo tenemos tiempo para entregar esta segunda actividad? Y el tema que tenemos es ahora con los grupos. ¿Y no puede ser, profe, por ejemplo, si le parece bien antes de la clase? ¿O es mucho tiempo? Lo que pasa es que lo tenemos que ver nosotros. Ah, bien. Vamos a tener que hacer una horita ahí de correcciones con Seba y ver los grupos, a ver qué han puesto, compartir. El miércoles quizá. Sí, el miércoles podría ser. Lunes o miércoles, cosa que lo hacen. No es mucho lo que tienen que hacer, es la memoria que es fácil y lo que más les va a costar es el listado, pero bueno, si lo hacen entre varios no es tan costoso, digamos, de realizarlo. Yo diría miércoles, no sé cómo andan ustedes el miércoles, si no el lunes. El miércoles es lo posible, profe. Sí, profe, el miércoles. Sí, el miércoles. Bueno, lo dejamos para el miércoles, entonces lo mandan siempre con copia y Perfecto. Recuerden, como les dije, que tienen que mandar los mails. El grupo, actividad 2, y en un archivo, en Word, algo que se pueda, o PDF, mejor en Word, cosa que nosotros lo podemos corregir, pintar, rayar y se lo enviamos ahí, o lo vemos con Sebastián y después ya vamos a ver cómo resolvemos eso. Ya le vamos a decir oportunamente. Perfecto, profe. Listo. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Algo que quieran preguntar con respecto a esto? Sí, ¿El profe. inicio del legajo de obra? Sí, dígame. En el tema de la memoria descriptiva dijo que tiene que ser no muy larga. Eso se refiere no más de una carilla, ¿no? Claro, tiene que ser, es un resumen muy sintético de la obra que se va a realizar. Es una descripción muy somera, o sea, muy pequeña, porque para eso va acompañada con toda la otra documentación.
pero ya me da un gran indicio de qué tipo de obra yo me estoy enfrentando. Por ejemplo, le vuelvo a repetir, en una licitación pública, cuando van a comprar los pliegos, antes de comprarlo, hay obras que son muy caras, o sea, ya lo vamos a ver a eso, en el momento de comprar todos los pliegos para la licitación, con leer la memoria saben qué tipo de obra es, o si van a estar en condiciones de presentarse la obra, eso también puede ser. Ya te da cierta información, no mucha, pero te da una información. Y es el primer documento legal. En el caso de obras pequeñas es un documento donde a mitad de camino de proyecto, de elaboración, o supongamos que quieran ambientes más grandes, ustedes ya habían hecho un cálculo estructural en función de un esquema de estructura, tienen que irse a otro. Bueno, eso. Sí, es muy somero lo que tienen que poner, pero tiene que ser preciso. O sea, hay toda una técnica de memoria. Les recomiendo que lean algunas memorias, vean algunas memorias que andan dando vuelta un montón, entonces de ahí saquen específicamente para hacerla de ustedes. ¿Profe? Sí. No, ahí apagó el micrófono, Agustín, perdón. Una consulta, ¿el mail mandamos uno por grupo o lo tenemos que mandar todos? No, uno por grupo. Bueno, gracias. Agustín. No, yo quería preguntar más o menos lo mismo por lo que dijo al principio. ¿El formato de entrega cómo lo quieren? ¿PDF, en Word, con alguna carátula en concreto? Sí, ya eso lo hablamos el primer día de clase, donde dijimos cómo es la carátula, los integrantes, ya tienen que empezar a mandar todo como corresponde, por supuesto. Después les vamos a incorporar el índice, en las presentaciones ya tiene que venir todo. Puede venir todavía en un esquema, pero mientras más prolijo, mejor, ya se acostumbra. Con encabezado, pie de página, Arial, tamaño de letra. Exactamente, eso lo dimos en clase, o sea, lo vieron. Ok, gracias, profe. De nada. Profe, por ahí, o sea, lo que hacíamos en otras materias que quizás era más ordenado, teníamos para subir la entrega por la UB con la fecha límite y lo podía subir cualquier integrante del grupo y lo enviaba uno solo como de parte del grupo. Eso hacíamos, por ejemplo, en hidrología. Es que eso van a hacer, Bianca. Pero no hay que enviar por correo electrónico. ¿Y a dónde querés mandarlo? No sé. Nosotros lo que hacíamos era todo por la UB directamente. Sí, pero yo no le doy bolilla, o sea, prefiero que me lo manden. Bueno, como quieran, lo suben a la UB, sí, lo mismo. No, yo era porque ahí se le puede poner una hora límite de entrega y eso quizás era más cómodo. Sí, está bien, sí, yo lo puedo ver tranquilamente, sí, obvio que lo pueden poner en la UB, sí. Perdón, me olvido. Pregunto, Bianca, ya que lo han hecho en otras materias, ¿debería generar un espacio donde ustedes envíen o dejen, incorporen los trabajos que va haciendo cada grupo? Claro, es como que se van generando tareas y tenemos la fecha límite que hasta ese día se puede subir el archivo. Sí, mira, Seba, yo ahí en la Nacional lo hacemos por el Classroom, pero es exactamente lo mismo que la UB, o sea, le ponen una fecha le ponen un límite de entrega con un horario y demás, y ellos pueden subir y a su vez pueden volver a subir las correcciones en caso que... Perfecto, bueno, lo genero ahora el fin de semana. Tengan correcciones, volver a subir. Sí, el tema es, Bianca, o sea, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho más todo eso que bajarlo de un mail, lo meto en una carpeta mía, que cuando quiero lo sigo leyendo, lo sigo revisando. Les soy sincera, por ahí es cuestión de costumbre, uno ya está medio desactualizado, viejito en estas cosas, y le cuesta un poco. Pero para sí, que ustedes no reciban tantos mails. No, tenés razón, o sea, ya me han vuelto loca, así que sí, lo vamos a hacer así, ya vamos a hablar con Seba para que quede así y ya quede estipulado para que así sean las presentaciones. Profe, además puede agregar comentarios ahí en la misma entrega, digamos, para no tener que estar haciéndolo en el Word y eso, o descargando los Word.
Lo que pasa es que hay cosas que a diferencia, o sea, no son correcciones puntuales que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, ustedes deberían subir todos los archivos de planos y con eso hacemos el listado. Entonces yo tendría que tener todos los planos abiertos ahí, que no creo que se pueda subir todo, y ver, y no voy a hacer todo ese trabajo porque imagínense cuántos grupos tenemos, Seba, casi 30 grupos. 26 eran hasta... 26, bueno, sí. Estamos tratando de llevarlo a 22, 23, no sé cuánto les quedará. Entonces, es imposible, yo no puedo ponerme, porque me lleva, ustedes son 5 o 4 y les va a llevar 2 o 3 días, porque les va a llevar eso, interpretar el plano. Imagínense, yo me voy a poner a ver 26 planos de ustedes, me vuelvo loca, es imposible, somos 2, o sea, no. Lo que sí, uno ya tiene cierta experiencia de solo verlo, se ve las cosas gruesas que les faltan, entonces seguramente les vamos a decir, corrijan, les faltan, solamente eso, no vamos a entrar en tanto detalle. ¿Quedó claro? Sí, profe. Porque es muchísima la documentación. Ustedes ya tienen varios archivitos con los planos, con los pliegos, con todo lo que tienen. Imagínense si cada grupo vuelca eso, es como no terminaríamos de corregir. Profe, ¿hay posibilidad de que después de que se acabe el tiempo de entrega, usted descargue todos los archivos en un archivo comprimido? Sí, hay esa posibilidad. No, está bien, vamos a usar la USB, me parece bien, está bien, incluso a mí me facilita porque no tengo que estar abriendo mail. El que quiere mandarlo por mail también lo puede hacer, o sea, no es variable las opciones. Y vamos a poner también una fecha de entrega, así aparece después que quien no entregó a término, ustedes solos van a ver ahí, así que bueno, va a estar todo visible para todos, no hay problema. El tema es que, Hernán, que descargarlo es lo mismo, o sea, llenarme mi computadora, lo ideal es que podamos verlo. Seguramente con aquellos grupos que tengan más dificultades vamos a tener que hacer un Zoom aparte, con cada grupo en particular, en algún momento, o con 2 o 3 grupos que tengan más o menos la misma problemática. Sí, voy a tener que dar horarios de consulta, por lo menos hasta que arranque. Seguro. Eso lo damos por descontado. ¿Preguntas? Chicos, ¿estamos listos entonces? Disculpe, porque se me cortó. Solamente hay que mandar la memoria sin los planos, ¿no? No, tendríamos que ver por lo menos un plano. ¿Los tenés vos, Seba, los planos o no? ¿O no los han...? Sí, yo tengo los planos que me han mandado. Por ahí. Pero entonces, ¿y pueden subir a la UV los planos? ¿Así los vemos todos? Sí. Sí, supongo que sí, lo que sí, no sé si habrá un tope de... No todos los planos, por lo menos... Sí. Escucha. No todos los planos, una planta. Creo que lo tiene un límite. Bueno, eso... Igual el límite es más grande. Lo único que no sé si se puede subir en el archivo del CAD, o sea, habría que más un PDF. Claro, en un PDF. Yo diría que para unificar criterios hagamos como una especie de municipal, un plano muy básico de planta, corte, fachada, planta de techo y algún esquemita estructural, como si fuera un municipal. Ese lo hacen en PDF y lo suben, junto con la memoria y el listado. De ahí nosotros ya tenemos como para darnos cuenta si van bien encaminados o no. Bien, gracias, perfecto. Bueno, si están todos de acuerdo, damos por finalizada la clase y los vemos la clase que viene. Que estén muy bien.
Buen fin de. Buen fin de semana. Chao, profe. Buenas noches. Hasta luego. Buen fin de. Hasta luego.